Ahora vamos a ver la introducción a funciones. Imagínense por un momento que tengo una bolsa a la que voy a llamar bolsa X. Y esta bolsa está llena de números. Tiene al -1, al 0, al 1 y al 2. Ahora imagínense que al lado de esta bolsa yo pongo un engranaje. Este engranaje es una especie de máquina que va a tener una función. A este engranaje lo vamos a llamar F. Al lado del engranaje F voy a poner una nueva bolsa a la que voy a llamar I, que por ahora es una bolsa que está vacía. Hagamos una cosa ahora. Vamos a tomar los números de la bolsa X y los vamos a pasar por esta máquina. Voy a agarrar el -1 primero y lo paso por esta máquina que llamamos F. Lo voy a tirar en la bolsa I. Cuando lo tiro en la bolsa I, después de pasar por la máquina F, el -1 se convirtió en un -3. Hagamos lo mismo con el resto de los números. El 0 lo agarro de la bolsa X, lo paso por esta máquina que es la F y se me transforma en el 0 en este caso, el mismo número. Ahora agarremos el 1, lo paso por la máquina F, lo tiro a la bolsa I y se me transforma en el 3. Por último agarro el 2, que es el último número de la bolsa X, lo paso por la máquina F y se me convierte en el número 6. Como pueden ver, hay cierto patrón en lo que sucede cuando paso los números por la máquina F. Fíjense el primer caso. Cuando pasé el -1 por la máquina F se me convirtió en un -3. Cuando pasé el 1 por la máquina F se me convirtió en un 3. Podemos ver que los números se triplican. Es decir, el -1, si lo triplico, o de otra forma, si lo multiplico por 3, que es lo mismo, se me convierte en un -3. El 1, si lo multiplico por 3, es decir, si lo triplico, se me convierte en un 3. ¿Qué pasa con el 0? Si lo multiplico por 3, se me queda en 0, porque 0 por 3 es 0. Y el 2, si lo multiplico por 3, también se convierte en 6. Entonces, esta máquina, o función f, como le vamos a llamar matemáticamente, está multiplicando números por 3. Eso es lo que hace la función, esta función en particular, la f. Multiplica números por 3. Los agarra de esta bolsa que llamamos x, les hace un proceso que es multiplicarlos por 3 y los tira en esta bolsa que es la y. Ahora vamos a escribir todo esto matemáticamente. Vamos a escribir primero a nuestra máquina, que es lo que llamamos función. Acá tenemos el nombre de la función, que en este caso es f. Cada función va a ser distinta según el nombre que tenga. En este ejemplo en particular le llamamos f, le podríamos haber puesto cualquier nombre. Entonces escribo la f y un paréntesis sin nada adentro. El hecho de que no tenga nada adentro significa que yo a esta función le puedo meter cualquier número de esta bolsa para que lo procese. Entonces, como voy a meter cualquier número, ya sea el -1, el 0, el 1 o el 2, o cualquier otro que haya en esta bolsa, entonces acá para representar que puede ir cualquier número voy a escribir una x. Es decir, a la función f le puedo poner cualquier número de la bolsa x. Y esto me va a dar como resultado otro número, que puede ser cualquier número de la bolsa y, pero en realidad no cualquiera, sino el número que me dé como resultado del proceso de pasar por f. Entonces, para representar que puede ir cualquier número de la bolsa i, voy a escribir i. Entonces, acá donde hay una x podría ir un -1, podría ir un 0, podría ir un 1, podría ir un 2. Si yo a estos números les aplico la función f, por ejemplo al -1 le aplico la función f, el resultado va a ser que metí al -1 en este engranaje, en esta máquina, y como la función f es multiplicar por 3, el -1 metido en esa función me va a dar como resultado -3. Lo mismo sucede si le aplico la función f
a estos distintos números. Es decir, si meto a estos números dentro de esta máquina que llamé f, que es nuestra función. Entonces, si meto al 0 dentro de la función f, el resultado va a ser 0, porque la f lo que hace es multiplicarme el número que metí adentro por 3. Si meto al 1 adentro de f, el resultado va a ser 3, porque la f me multiplica este número por 3. Si meto al 2 adentro de la función f, el resultado va a ser 6, porque estoy haciendo 2 por 3. ¿Cómo se lee esto? Vamos con este ejemplo, el de f de 2, el último que nos quedó. Cuando me aparece esto escrito, se lee f de 2 es igual a 6. Cuando digo f de 2, significa que f tiene adentro un número y ese número es 2. Matemáticamente también se dice que f, la función f, está siendo evaluada en 2. Es decir, estoy probando cuál es el resultado de f cuando le meto el número 2 adentro a esta máquina, a esta función, como se llama matemáticamente. Ahora, si quiero escribir en términos generales lo que es esta función f, yo podría escribir lo siguiente. F de x, en este caso va a ser de x porque lo escribo en general. Esto significa que donde está la x puede reemplazarse por cualquier número. Es igual a, puede ser a y, como escribimos antes. Pero si queremos especificar cuál es la acción que hace esta función, o sea, qué pasa cuando los números pasan por este engranaje, lo que voy a poner es que los triplica, y matemáticamente significa que multiplica por 3. ¿A quién multiplica por 3? Al número que esté en la bolsa x. Entonces, esto se lee f de x es igual a 3 por x. Esto significa que la función f lo que hace es multiplicar a cualquier número por 3, a cualquier número de la bolsa x. Acá pongo 3 por x porque cuando reemplace a la x dentro de la máquina por algún número, por ejemplo, vamos con un número que tenemos acá, el 1. Si lo reemplazo por 1, eso significa que lo que va a hacer la función es 3 por 1. Eso quiere decir que la máquina me está multiplicando el 3 por 1. Entonces, f de 1 es igual a 3. Bien. Ahora vamos a ir con un ejemplo más para ver cómo funcionan estas funciones. Y ahora vamos a ir directamente con la matemática. Vamos a escribir otra función que se llama g. La función g de x, como vimos en la notación, es igual a 2x más 1. Veamos qué significa esto. La función g, de nuevo, me transforma números representados por esta x que imaginemos que está en una bolsa. No nos limitemos a pensar que solo pueden estar el menos 1, el 0, el 1 y el 2. En esa bolsa puede estar cualquier número en principio. Después vamos a ver si hay restricciones, pero por ahora pensemos que puede haber cualquier número. En el ejemplo anterior escribí estos 4 para simplificar, pero acá en la x puede estar representado cualquier número. Ahora, esta función g de x es igual a 2x más 1. ¿Eso qué significa? Que si yo agarro un número y lo paso por esta función g, ese número va a multiplicarse por 2. Acuérdense que cuando escribo 2x es lo mismo que escribir 2 por x. Entonces, cuando meto un número en la función g se va a multiplicar por 2 y después se le va a sumar 1. Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que reemplazo este número x, por un número en particular, en este caso el 2, por ejemplo. Entonces g de 2, o la función g evaluada en 2, como dijimos antes que se decía, va a ser igual a 2 por, y acá la x la reemplazo por 2, porque si la reemplacé acá por 2, acá también la voy a reemplazar por 2. Entonces g de 2 va a ser igual a 2 por 2 más 1. Entonces si resuelvo me queda que g de 2 va a ser igual a 2 por 2 es 4. 4 más 1.
y 4 más 1 es 5. Entonces g de 2 es igual a 5. Y ahora sí volvamos para entender al ejemplo de la bolsa que vimos antes. Supongamos entonces que tengo una bolsa X y en este caso tiene un número, después le podemos agregar más, que es el 2. ¿Está bien? Es el número que pusimos acá. Tengo un engranaje en el medio, que es mi función, en este caso se llama g. Esta g es distinta a la f de antes. Acuérdense que la f de antes triplicaba los números. Esta g lo que hace es multiplicarlos por 2 y sumarles 1. Entonces, si paso al número 2 por este engranaje, lo que va a suceder es que se me transforma en el número 5, que está en la bolsa I. Se me transforma en el número 5 porque al pasar por la función g, este 2 se me multiplicó por 2, se convirtió en 4, y luego se le sumó 1, se convirtió en 5. Esta es la introducción a lo que significa una función, y en particular, ya vamos a ver después por qué, estas son funciones lineales. No se preocupen ahora por entender de dónde vinieron estos números, por qué estas funciones son así, ni los cálculos en sí. Lo importante ahora es entender el concepto de función y entender qué significa una función. Más adelante vamos a ver cómo graficarlas y cómo hacer cálculos con ellas.